Vida y obra de San Benedictino de Nursia. Resumen de la vida de San Benito de Nursia. San Benito de Nursia, nacido en 480 después de Cristo y fallecido el 21 de marzo de 547, fue un monje cristiano considerado el iniciador y patriarca de la vida monástica en Occidente. Fundador de la Orden de San Benito y creador de la célebre Regla de San Benito, su legado espiritual y organizativo moldeó profundamente la civilización europea durante la Edad Media. La regla que estableció se convirtió en la norma para la vida monástica en toda Europa. En 1964, en vista de la labor de los monjes que seguían la regla benedictina en la evangelización y civilización de tantos países europeos en la Edad Media, el Papa Pablo VI lo proclamó santo patrón de toda Europa. Orígenes y primeros años. Benito nació alrededor del año 480 en la ciudad romana de Nursia, actual Norcia, en la región de Umbría, Italia. Provenía de una familia noble. Su padre, Eutropio, pertenecía a la familia de los Anicia, y su abuelo Justiniano Probo fue cónsul y capitán general de los romanos en la región. Su madre, Abundancia Claudia, era de la familia de los Reguardati. Según la tradición, tuvo una hermana melliza llamada Escolástica, quien también se consagraría a la vida religiosa. Aproximadamente a los 12 años, Benito fue enviado por sus padres a Roma para realizar sus estudios literarios. Sin embargo, su estancia en la ciudad coincidió con una época de decadencia moral y política. Profundamente decepcionado e impactado por la vida disoluta y licenciosa de sus compañeros, y sintiendo llamado a una vida alejada del mundo, decidió abandonar sus estudios y su prometedor futuro como noble romano antes del año 500. La única autoridad reconocida sobre los hechos de la vida de Benedicto es el libro 2 de los Diálogos de San Gregorio, quien dijo haber obtenido su información de 4 discípulos de Benito. Aunque la obra de Gregorio incluye muchos signos y prodigios, su esbozo de la vida de Benito puede aceptarse como histórico. Sin embargo, no da fechas. El retiro a la vida ermitaña. En la juventud de Benedicto XVI, Roma, bajo el reinado de Teodorico, aún conservaba vestigios del antiguo sistema administrativo y gubernamental, con un senado y cónsules. En 546, Roma fue saqueada y despoblada por el rey Godo Totila, y, cuando el intento del emperador Justiniano de reconquistar y mantener el control de Italia fracasó, el papado llenó el vacío administrativo y poco después se convirtió en la potencia soberana de un pequeño dominio italiano prácticamente independiente del Imperio de Oriente. Benedicto sirvió así de nexo entre el monacato de Oriente y la nueva era que amanecía. Impactado por el libertinaje de Roma, se retiró siendo joven a Enfide, la actual Afide, en las colinas de Cimbrinia y más tarde a una cueva en las rocas junto al lago que entonces existía cerca de las ruinas del Palacio de Nerón, sobre Subiaco, a 64, Queme, al este de Roma, en las estribaciones de los Abruzos. Allí vivió solo durante 3 años. Provisto de comida y hábito monástico por Romano, un monje de uno de los numerosos monasterios cercanos. En esta cueva, Benito vivió como ermitaño durante 3 años en completa soledad, recibiendo únicamente el hábito monástico y provisiones periódicas que Romano le hacía llegar mediante una cuerda. Durante este periodo de aislamiento, Benito maduró espiritualmente y forjó su carácter, enfrentando las dificultades y peligros de la vida solitaria. Inicios de la vida comunitaria y desafíos. Cuando se extendió la fama de su santidad, Benito fue persuadido para convertirse en abad de uno de estos monasterios. Sin embargo, su celo reformista encontró resistencia e incluso intentaron envenenarlo. Regresó a su cueva, pero nuevamente acudieron discípulos a él, y fundó 12 monasterios, cada uno con 12 monjes, bajo su control general. Patricios y senadores de Roma ofrecieron a sus hijos para que se convirtieran en monjes bajo su tutela, y de entre estos novicios surgieron 2 de sus discípulos más conocidos, Mauro y Plácido. Más tarde, perturbado por las intrigas de un sacerdote vecino, abandonó la zona, mientras que los 12 monasterios continuaron existiendo. Unos pocos discípulos siguieron a Benito hacia el sur, donde se estableció en la cima de una colina que se elevaba abruptamente sobre Cassino, a medio camino entre Roma y Nápoles. La región aún era mayoritariamente pagana, pero la gente se convirtió gracias a su predicación. Como señala Gregorio, el carácter de Benito debe descubrirse en su regla, y la impresión que allí se desprende es la de una santidad sabia y madura, autoritaria pero paternal, firme pero amorosa. Es la de un maestro espiritual, capacitado y acostumbrado a gobernar y guiar a los demás, habiendo encontrado él mismo la paz en la aceptación de Cristo. Tras la muerte del abad de un monasterio cercano, identificado por algunos como Vicovaro, la comunidad de monjes le rogó que asumiera el cargo. Aunque Benito advirtió que su estricta disciplina chocaría con las costumbres relajadas de los monjes, finalmente aceptó.
El experimento fracasó estrepitosamente hacia los años 525 a 529, cuando los monjes, incapaces de soportar su rigor, intentaron asesinarlo ofreciéndole una copa de vino envenenado. Según la leyenda, la copa se hizo añicos cuando Benito hizo la señal de la cruz sobre ella. Tras este suceso, abandonó el monasterio y regresó a su cueva en Subiaco. Su hermana Escolástica, que se instaló cerca como directora de un convento, murió poco antes que su hermano. La única fecha cierta en la vida de Benito la proporciona una visita del rey gótico Totila, alrededor del año 542. Los monjes celebran la festividad de Benito el 21 de marzo, fecha tradicional de su muerte, y la Iglesia Católica Romana en Europa el 11 de julio. A pesar de este revés, nuevos discípulos continuaron acudiendo a él. Benito organizó a estos seguidores fundando 12 monasterios en los alrededores de Subiaco, estableciendo en cada uno a 12 monjes con su propio abad, mientras se mantenía la guía espiritual general. Su prestigio creció tanto que patricios y senadores romanos comenzaron a enviarle a sus hijos para ser educados y formados como monjes, destacando entre ellos sus conocidos discípulos Mauro y Plácido. Sin embargo, la envidia de un sacerdote local llamado Florencio lo obligó a abandonar Subiaco. Florencio intentó envenenarlo con un pan, que milagrosamente fue llevado por un cuervo, y luego intentó corromper a los monjes enviando prostitutas al monasterio. Para evitar mayores conflictos, Benito decidió trasladarse hacia el sur antes del año 530. La fundación de Monte Cassino y la Regla. Benito se estableció en Monte Cassino, una colina escarpada a medio camino entre Roma y Nápoles. En este lugar, que aún conservaba templos paganos, construyó el gran monasterio benedictino, erigiendo oratorios dedicados a San Juan Bautista y a San Martín de Tours. Fue en Monte Cassino donde Benito llevó a cabo su obra más trascendental, la redacción de la Regla de San Benito. La Regla, compuesta por un prólogo y 73 capítulos, fue diseñada para organizar la vida de los monjes basándose en el equilibrio, la moderación y la sensatez. Influenciada por escritos anteriores como los de San Juan Casiano, San Basilio y la anónima Regla del Maestro, la obra de Benito se destacó por su humanidad y comprensión de las debilidades humanas. Estableció un modelo de vida comunitaria fundamentado en estabilidad, el compromiso de residir de por vida en el mismo monasterio, obediencia, sumisión a la autoridad del abad, quien ejerce un poder supremo pero paternal, equilibrio entre oración y trabajo, resumido en el célebre lema Ora et Labora, dividiendo la jornada entre la oración litúrgica, el trabajo manual, para asegurar la autosuficiencia del monasterio y la lectura de las Sagradas Escrituras. San Benito también demostró un espíritu de moderación. Sus monjes tenían permitido usar ropa adecuada al clima, comer lo suficiente, sin ayunos específicos, salvo los observados por la Iglesia romana, y dormir lo suficiente, entre 7 horas y media y 8 horas. La jornada laboral se dividía en 3 partes aproximadamente iguales, de 5 a 6 horas de oración litúrgica y otras oraciones, 5 horas de trabajo manual, ya fuera doméstico, artesanal, de jardinería o agrícola, y 4 horas de lectura de las Sagradas Escrituras y escritos espirituales. Este equilibrio entre oración, trabajo y estudio es otro de los legados de Benito. Todo el trabajo se centró en lograr que el monasterio fuera autosuficiente e independiente. No se contemplaban actividades intelectuales, literarias ni artísticas, pero la presencia de niños que debían ser educados y las necesidades del monasterio en cuanto a libros litúrgicos, Biblias y escritos de los padres de la Iglesia implicaban dedicar mucho tiempo a la enseñanza y a la copia de manuscritos. Finalmente, el plan de Benedicto XVI para una abadía ideal se difundió entre las órdenes religiosas de toda Europa, y en los siglos posteriores las abadías se construyeron generalmente de acuerdo con él. La discreción de Benedicto XVI se manifiesta en su reiterada tolerancia hacia las diferencias de trato según la edad, las capacidades, las disposiciones, las necesidades y la condición espiritual. Más allá de esto, destaca la sorprendente humanidad de su franca comprensión de las debilidades y los fracasos, su compasión por los físicamente débiles y su combinación de consejos espirituales y puramente prácticos. Con el tiempo, esta discreción se ha utilizado indebidamente en defensa de la comodidad y la autocomplacencia, pero quienes lean la regla difícilmente podrán ignorar el llamado a la observancia plena y exacta de los preceptos de pobreza, castidad y obediencia. Hasta 1938, la regla había sido considerada un logro personal de San Benito, aunque siempre se había reconocido que utilizó libremente los escritos de los padres del desierto, de San Agustín de Hipona, sobre todo de San Juan Casiano. Sin embargo, en ese año surgió una opinión que sugería que un documento anónimo, la Regla del Maestro,
La afirmación de que la regla de San Benito, Regula Magistri, que antes se creía plagiada en parte, fue en realidad una de las fuentes utilizadas por San Benito, provocó un animado debate. Si bien aún no se ha alcanzado la certeza absoluta, la mayoría de los estudiosos competentes se inclinan por la composición anterior de la regla del maestro. Si se acepta esta teoría, aproximadamente un tercio de la regla de San Benito, excluyendo los capítulos litúrgicos formales, deriva de la del maestro. Esta parte contiene el prólogo y los capítulos sobre la humildad, la obediencia y el abad, que se encuentran entre las secciones más conocidas y admiradas de la regla. Sin embargo, aun siendo así, la regla que se impuso en toda Europa por su sola excelencia no fue la larga, divagante y a menudo idiosincrásica regla del maestro. Fue la regla de San Benito, derivada de diversas y dispares fuentes, la que proporcionó a la vida monástica una guía, a la vez práctica y espiritual, que se mantuvo vigente después de 1500 años. Últimos días y legado. La única fecha históricamente confirmada de la vida de Benito es la visita que le hizo Totila, rey de los ostrogodos, alrededor del año 542. Según los relatos, Benito reconoció inmediatamente que Totila había intentado engañarlo enviando a un general disfrazado con ropas reales, lo que le valió profundo respeto del monarca. Benito falleció de fiebre en Monte Cassino, poco después de la muerte de su hermana Escolástica, y fue enterrado en la misma tumba que ella. La tradición fija la fecha de su muerte el 21 de marzo de 547. La principal fuente biográfica sobre su vida es el libro 2 de los diálogos del Papa San Gregorio Magno, escrito hacia el año 593. Aunque la obra tiene un enfoque hagiográfico y espiritual, centrado en los milagros, se basa en los testimonios de discípulos directos de Benito. El impacto de San Benito en la historia es incalculable. Su regla se convirtió en la norma estándar para la vida monástica en toda Europa durante la Edad Media, impulsada posteriormente por figuras como Benito de Aniano y la Orden de Cluny. Los monasterios benedictinos no solo fueron centros de espiritualidad, sino también pilares fundamentales para la preservación de la cultura, la educación y el desarrollo agrícola tras la caída del Imperio Romano, razón por la cual la Alta Edad Media es a menudo denominada como los siglos benedictinos. Vinculaciones con nuestros días. San Benito vivió en una época en la cual los valores fundantes de la sociedad estaban en franca decadencia, al tiempo que la fuerza de la influencia cristiana le estaba cambiando el egregor a la sociedad romana. La gloria de la República y el derecho eran sólo una ilusión que los ciudadanos añoraban y verificaban cómo se alejaba al compás de las invasiones bárbaras, de la destrucción de las instituciones de la mano de la caída de la moralidad y la ética, representadas en el oportunismo, la corrupción sexual, el relativismo religioso y espiritual, entre otras situaciones. ¿Acaso esta descripción de la época de San Benito no es una ilustración de la sociedad actual? Cuando se analiza la actuación de San Benito en el contexto de su época, se puede constatar que él fue capaz de lograr un equilibrio complejo de mantener. Porque, por un lado, impuso una regla para sostener la sociedad que lo vio nacer, con los valores cristianos por delante, y por otro, pudo adaptarse a los cambios que el nuevo orden estaba instalando en Europa. Y he aquí que las similitudes con nuestro tiempo continúan hilándose, dado que cada día que pasa, somos testigos de un nuevo ordenamiento geopolítico, económico y social, tanto en Chile, como en todo Occidente, de alguna forma, en el mundo entero. ¿Por qué es importante hablar de San Benito hoy por hoy? San Benito tuvo que vivir en una sociedad en la que el caos era lo único constante, en una Roma que iba en picada. Las reglas de la sociedad que Benedicto conoció cuando era pequeño ya no eran válidas al entrar en la adultez. La actitud que él asumió para definir su vida espiritual fue apuntar hacia lo sencillo, dejando la fatuidad de lado, separando lo superfluo y decantando lo básico y estable. Desde ese ángulo se entiende su elección de la cueva y la aplicación de costumbres minimalistas. La elección de vida del santo es una inspiración para quienes vivimos tiempos tan similares, y que solemos preguntarnos cuál es la dirección correcta, cuál es el camino que debemos transitar en un momento tan caótico y decadente, cargado de oportunismo y relativismo. El ejemplo de San Benito señala que lo simple, la fe y la oración son el camino. Su paradigma de trabajo personal y colectivo está volcado en el diseño de la regla y aplicado en la creación y gestión de los monasterios, cuyo impacto es verificable en nuestros días. ¿Qué implica esto? San Benito no se levantó un día cualquiera sosteniendo la voluntad de transformarse en una influencia que traspasara los tiempos. Su vocación estaba volcada en ser un cristiano comprometido, con foco en servir a la gente de su entorno y de su tiempo. Y eso es un ejemplo para nosotros que tratamos de trascender el tiempo y el espacio, que miramos siempre hacia afuera y nunca aceptamos la divinidad que tenemos dentro.